El título de este tema es muy interesante. Planea tu futuro, vive tu presente. En otras palabras, planea tu futuro, pero vive tu presente. Son dos cosas que son importantes en la vida de un cristiano, pero no debemos quedarnos solamente en la planeación del futuro y siempre pensar en el futuro y soñar por el futuro, anhelar el futuro, descuidando lo más importante que tenemos en esos momentos, y es el presente. Ese don precioso que cada uno de nosotros tenemos es el hoy, el ahora, el momento que estamos disfrutando con la familia, con los seres queridos, con el trabajo, con las cosas que tenemos en esos momentos. Cuando hablamos de esto, tenemos que evocar lo que dice Lucas 14:28. Son palabras de Cristo Jesús en una traducción, la Nueva Biblia Viviente. Dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Qué tendría que hacer primero? Tendría que sentarse a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Interesante esas palabras de Jesús, y es que calcular el costo de la construcción de un edificio es uno de los pasos dentro de un proceso de planeación. La planeación incluye el costeo de materiales, de mano de obra, pero hay que saber el paso a paso para luego llegar a hacer el cálculo del costo. Luego, quien quiere construir una torre, quien quiere algo en el futuro, fíjense que construir una torre está hablando de un futuro, no está la torre en esos momentos elaborada, ni ha empezado a elaborarla, es algo futuro. Entonces tiene que sentarse, calcular el costo, tiene que sentarse a planear el futuro. Y eso es importante, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hagamos esa planeación de lo que anhelamos para el futuro, de lo que esperamos en el futuro para nuestras vidas y nuestros seres queridos. En este Salmos, el 37:5, dice: ponte un camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Es decir, esos planes, esos caminos, esas sendas que nosotros trazamos de aquí para adelante, debemos ponerlas en las manos del Señor. Cualquier decisión, cualquier planeación que nosotros hagamos para nuestro futuro, la recomendación del Salmos es muy sencilla. Pon en las manos del Señor ese camino, ese plan, esas sendas. Confía en Él, porque Él se encargará de todo lo que pase de ahí en adelante. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por el otro lado, Pablo le dice a los filipenses en 4:12, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Si en los versículos anteriores hablábamos acerca del futuro, de cómo es importante planear ese futuro, aquí Pablo ya nos lleva a vivir un presente para el cual nosotros debemos estar preparados y haber aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Y eso es lo que se trata del tema esta noche. Nosotros tenemos que aprender a vivir en toda clase de circunstancias. Y quizás algunos no han aprendido a vivir. Y el aprender a vivir es aceptar las circunstancias por las cuales se está pasando. Y Pablo aprendió la lección. Tuvo momentos donde había muchísimo, pero también hubo momentos en los cuales aguantó hambre. Hubo momentos en los que tenía de todo y hubo momentos en los que no tenía nada. Aprender a vivir en cada circunstancia de la vida es importante. Aceptar la situación del hoy, del presente, es muy importante para el cristiano, y es una recomendación de Pablo para los filipenses. Seguramente porque en la iglesia de Filipos, pues había inconformidad, habían quejas, había momentos en los cuales no tenían con qué comer y lo que hacían era quejarse de Dios, lamentarse, llorar. Pero hay que aprender a aceptar las circunstancias de la vida, sean buenas, regulares o sean malas.
Obviamente, aceptar las cosas cuando son buenas es muy fácil, pero cuando las circunstancias son adversas, son negativas, cuando hay en algún momento dificultades, aprender a vivir, aceptar esa realidad es bastante complejo. En Eclesiastés, el rey Salomón mencionaba estas palabras. Dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Todo un rey, con todas las riquezas que tuvo él, toda la fama, toda la sabiduría que tuvo el rey Salomón, entendió cosas tan sencillas, pero que son demasiado importantes. Disfrutar de la comida y la bebida. Lo que tenemos en estos momentos, hay que disfrutarlo. Sea poco, sea mucho. Sean manjares o no sean manjares. Incluso la Biblia hace mención de que es mucho mejor comer alimentos que sean sencillos en una casa donde hay paz, donde hay armonía, donde hay unidad, a comer manjares en lugares donde hay de pronto rencores, hay maldad. Es disfrutar lo que tenemos en esos momentos. Las cosas sencillas que nosotros tenemos, debemos disfrutarlas. Tenemos unos muebles, disfrutémoslos. Tenemos un vehículo, disfrutémoslo. Tenemos una vivienda, disfrutémoslas. Lo que tengamos en esos momentos, sea comida, bebida, ropa, debemos disfrutar. Debemos estar agradecidos con eso, con esos zapatos que tenemos. Yo en algún momento en Cali iba para una célula, un grupo de reunión de noche. Era un barrio en Agua Blanca, las calles estaban llenas de barro y la gente llegó tarde a la reunión porque había llovido y porque había mucho barro y se quejaban de la circunstancia porque es que había barro en las calles. Y yo les decía a ellos en esos momentos, démosle gracias a Dios porque tenemos pies para embarrarnos. ¿Cuántos hay que quisieran venir a la reunión? No tienen ni siquiera pies para caminar sobre el barro. Porque es que hay que aprender a disfrutar las circunstancias, hay que disfrutar ese momento. ¿Que nos tocó embarrarnos? Pues listo, embarramos los zapatos, embarramos los pies y vamos a la reunión. ¿Que nos tocó mojarnos? Listo, disfrutemos la lluvia. Bajo la bendición de Dios, disfrutémosla. Porque tenemos que de pronto ponernos tristes o enojados o deprimidos porque está lloviendo. No, por el contrario, disfrutemos esa bendición. Recordemos que la lluvia es necesaria para la vegetación. Es necesaria para el agricultor la lluvia. Luego disfrutemos de cada bendición, sea un día soleado o sea un día de lluvia, sea un día bastante caluroso o bastante frío. Disfrutemos en todo momento. En uno de los viajes que hice a la costa, hablando con estas personas, ellos se quejaban constantemente por las altas temperaturas. Y es esa criticadera. Uy, pero es que este calor es insoportable. No disfrutaban del día, no disfrutaban del clima, no disfrutaban de las circunstancias. Hagan de cuenta que la temperatura es una temperatura agradable, que la pueden soportar y la pueden disfrutar. Es un asunto interno el que nosotros decidamos disfrutar de lo poco o de lo mucho que nosotros tenemos. Y qué de hablar de encontrar satisfacción en el trabajo. ¿Cuántas personas van al trabajo refunfuñando, inconformes, mal encarados, hablando y pestes de los jefes, de los compañeros y todo, y no encuentran satisfacción en el trabajo? ¿Por qué no lo disfrutan? Si llegaran a quedar sin empleo, entonces vendría la otra situación, porque ya no tienen empleo, porque ya no tienen trabajo. A nadie se le obliga a trabajar en determinado lugar, pero mientras acepte y esté trabajando en ese lugar, disfrútelo. Sean situaciones sencillas, adversas, complejas, como sean, disfrútelo. Cuando uno aprende a disfrutar, cuando uno encuentra satisfacción en esas cosas, entonces acepta que estos placeres provienen de la mano de Dios.
que esto es lo que Dios nos ha dado, que lo aceptamos, y cuando nosotros aceptamos esa circunstancia y le decimos, Señor, gracias por esas circunstancias que estoy viviendo, entonces Dios nos dará cosas mucho mejores. Pero tenemos que tener esa actitud de gratitud para con Dios y no una actitud de queja, de amargura, de resentimiento, porque no tenemos las cosas que sí tienen los demás, porque es que empezamos a compararnos. Estoy comiendo mal, mi vecino está comiendo bien. Estoy bebiendo mal, mi vecino está bebiendo bien. O mi familiar está bebiendo bien. Tengo un trabajo malo, mi vecino que no estudió, que es un zángano, está trabajando en una gran empresa y está ganando mucho más que yo. Empieza toda esta parte de las comparaciones que son odiosas y que lo único que nos conducen es a la insatisfacción y a no disfrutar. Y por tanto nos amargamos la vida. Y en esa forma no entendemos que los placeres de disfrutar y de satisfacernos provienen de la mano de Dios. Lo que hace todo insensato, según el término bíblico, insensato, es que no planea el futuro. El insensato no piensa en el día de mañana, no piensa en el futuro de sus hijos, de su familia, solamente le importa el presente, es decir, ya va a la otra parte. Solamente vive el presente sin pensar en el futuro. Quizás ni siquiera disfruta el presente, solamente lo vive, pero no le interesa planear el futuro, que es lo que va a pasar con él y con su familia. Aún así, el insensato que no planea el futuro, tampoco disfruta lo que tiene en esos momentos. Y no solamente no disfruta lo que tiene, sino a veces empieza a acumular para que disfruten otros. Entonces me acuerdo aquella finca donde hay unas cascadas hermosísimas, unas hectáreas de terreno hermosísimos que fuimos a visitar y encontramos a los dueños, unas personas del campo que uno las ve que no tienen un buen vestido, no se alimentan bien, no tienen todas las comodidades, pero viven en una finca que vale millones y millones y millones de pesos. Yo creo que esa finca perfectamente puede valer más de 1.000 millones de pesos. Pero aunque son multimillonarios, no lo disfrutan. Están acumulando tesoros, están acumulando eso para que vengan otros y lo disfruten. Eso es sencillamente lo que le pasa al insensato. Acumula para otros, no lo disfruta él. O como aquel abuelo, dueño de fincas, dueño de ganado, pero que dormía en un catre, con un colchón completamente desbaratado. Y sus pies eran calzados o calzaba unas chancletas. En lugar de tener un vestido decoroso, una ropa decorosa, una cama decorosa. Y en algún momento yo le dije, ¿por qué no te das el gusto de dormir en un colchón como debe ser? Tienes el dinero para hacerlo. Pero él estaba acumulando y lo estaban disfrutando sus hijos, sus nietos, pero él absolutamente nada de eso está disfrutando. Eso es insensatez, acumular para que disfruten otros. Hay que acumular, pero hay que disfrutar lo que se tiene. Pero ese acumular debe ser con sabiduría, debe ser con prudencia. No es que nos vayamos la vida acumulando, sin disfrutar lo que tenemos en esos momentos. El insensato, aparte de no planear, no disfrutar y acumular para otros, vive en amargura, siempre culpando a los demás. Siempre puede tener un trabajo y culpa al jefe, a los compañeros. Puede tener un hogar y culpa a la esposa, culpa a los hijos. Puede vivir en un barrio y culpa a la comunidad entera. De todos tienen la culpa y él vive en amargura completamente. En caso contrario, los sensatos, y aquí es donde Dios nos llama a nosotros para que seamos sensatos. Nosotros como sensatos planeamos el futuro, pero en ese planear nuestro futuro, ¿qué es lo que queremos para el día de mañana? Debemos confiar en Dios e encomendar a Él nuestros caminos. Como sensatos, debemos disfrutar lo que tenemos. Diariamente disfrutemos lo poco, lo mucho que tenemos. Nuestros muebles, nuestra vivienda, nuestro trabajo,
nuestra familia, esa persona que está a nuestro lado. Disfrutémosla completamente. Gocémonos en eso. Permitamos que ese momento en que nos alimentamos, compartimos nuestros alimentos, sea un momento de disfrute, un momento de gozo, un momento de solidaridad, un momento de amor, de una expresión de familiaridad. Disfrutemos cada momento de la vida. Eso es lo que nos queda a nosotros, es lo que podemos hacer hoy. Mañana no sabemos si podemos hacerlo. El sensato también es de los que acumulan, pero deja herencia a sus hijos. No solamente estamos hablando de herencias materiales. Desde el punto de vista legal, se habla de herencia como aquellos bienes tangibles o intangibles que se le dejan a los herederos. Pero desde el punto de vista cristiano, nosotros sabemos con sensatez que no es solo lo material lo que debemos dejarle a nuestros hijos como herencia, sino lo más importante es la fe en Dios. Es el temor de Dios en su corazón, porque eso es lo más importante, que nosotros con nuestro ejemplo de vida podamos darle a ellos el tesoro más precioso, y es que continúen en los caminos de Dios, que sigan adelante ellos buscando a Dios, que el temor de Dios esté en sus corazones. Ese es el regalo más hermoso que nosotros podemos heredar a nuestros hijos. El sensato, aparte de ello, vive en gratitud con Dios por todo. Agradece a Dios en todo momento. Agradece a Dios por todas las circunstancias que estén pasando, aparentemente adversas, aparentemente enfermedad, aparentemente mortandad, pero vive en gratitud con Dios porque le reconoce a Él que Él tiene el control de todo lo que sucede alrededor del sensato. Esa frase me llamó la atención porque no es una frase de un cristiano, ni es una frase que uno encuentra en la Biblia, pero hoy en día las personas están hablando ya de esto. Dicen, vivir la vida es disfrutar de tu existencia. Vivir la vida es disfrutar de tu existencia, es respirar, inhalar, aprender, crecer, compartir, amar. Para aprender a vivir, debemos disfrutar del día a día y sonreír. Luego, tú tienes que evaluarte. ¿Estás disfrutando del día a día? Pues sencillamente muchas sonrisas brotarán de tus labios porque efectivamente estás aprendiendo a vivir. Dos cosas que nosotros podemos hacer y que te invito a que tú las hagas de la mano de Dios. La primera de ellas es que disfrutes lo que tienes. Disfruta de esas personas que te rodean. Disfruta de esas circunstancias que te rodean. Disfruta de esos bienes materiales o intangibles que tú tienes. Disfrútalos. Sean pocos, sean muchos. Estén en buen estado o estén en mal estado, pero disfruta cada uno de ellos y verás cómo las cosas cambian en tu vida. Y lo segundo que te recomiendo que hagas de la mano de Dios es planear cómo lograr lo que quieres alcanzar en la vida. Nosotros estamos llamados a eso, a disfrutar el presente y a planear el futuro. Oremos entonces. Bendito Padre, queremos darte gracias porque no estamos solos en el mundo. Tú estás con nosotros, tú eres nuestro horizonte, tú eres nuestro norte. Hacia ti apunta la brújula de nuestra vida, Señor. Permítenos ser sensatos, permítenos planear nuestro futuro, pero encomendando en tus manos nuestros caminos completamente. Sometiendo nuestros planes a la voluntad tuya, Señor, diciéndote, Señor, esto es lo que queremos, pero que se haga conforme a la voluntad tuya y no conforme a la nuestra. Permítenos, Señor, cada día disfrutar del día, de esos momentos, de esos encuentros con la familia, con el trabajo, con el barrio, con las circunstancias, con el clima, con los bienes materiales o los bienes intangibles, Señor. Permite que cada encuentro sea agradable, que lo podamos disfrutar, que podamos sonreír, Señor, continuamente y no vivir en amargura. Permítenos, Señor, dejar a nuestros hijos una herencia de la fe en ti, del temor en ti, por encima, Señor, de los bienes materiales que podamos acumular para ellos. Padre, muchas gracias, porque dependemos de ti enteramente.
Nuestras vidas dependen de ti. Nuestro futuro depende de ti. Nuestro presente depende de ti, Señor mío. Pero nosotros, como sensatos, queremos vivir el día a día agradecidos contigo bajo toda circunstancia, sabiendo que nada se escapa de la voluntad tuya, Señor, y que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy te doy gracias por esa enseñanza tuya para con nosotros, Señor, porque tú nos permites disfrutar lo que tenemos ahora y nos permites planear de qué aquellas cosas queremos lograr en nuestro futuro. Te exaltamos a ti por esa enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.